Por ejemplo, nosotros en particular, por ejemplo, estoy haciendo un recuerdo nomás, ¿eh? Por ejemplo, si tu región fuera esta, ahí están los ejes, este es el eje X, este es el eje Y, y tu región es esa, suponte tú. Este A, este es B, y ahí tienes una función. Entonces tú te tomas un elemento característico, por ejemplo, de aquí, este es X, entonces de aquí a aquí hay una X, y la altura en este caso es H, en este caso la altura es F de X. Y aquí va a ser el de X. Entonces para este ejemplo que tienes tú y quieres girar esa región, llámale tu R a la región, esa, toda esa región, la quieres girar en torno al eje de las Y's. Entonces, al hacerlo girar en torno al eje de las Y's, tu volumen va a ser igual. Porque en este caso, ¿qué es lo que es? Tu P de X vale X, tu altura es F de X. Entonces, el volumen que se genera al hacer girar esa región en torno al eje de las Y's va a ser pi veces la integral de A hasta B. La altura, H, que sería F de X, P de X, que es X, pongamos X aquí, por la altura F de X de X. Es el caso más simple. ¿Ya? Es el caso más simple. Ahora, ¿qué variante teníamos? Porque este es cuando la región se gira en torno al eje de la Y, pero podría no girar en torno al eje de la Y. Podría, por ejemplo, ser tu región podría ser esta. Esa es tu región R. Tiene la función. Pero giraba en torno a una recta que podría ser esta, ¿no? En torno a la recta X igual a C. Podría ser. Entonces gira en torno a esta recta, tu región. Entonces se genera un volumen. Y para eso tenemos que calcular cuánto vale P de X y cuánto vale H de X. Entonces nuevamente tú te tomas un elemento característico, como que este fuera el X. Tomas el elemento. Ese que estoy escribiendo yo. Entonces tenés que calcular, porque ¿qué es lo que es P de X en realidad? P de X va a ser la distancia que existe entre el punto medio de ese rectángulo al eje de giro. Entonces P de X en este caso va a ser la distancia de ese puntito, que se llama X, pero X es de aquí hasta aquí. Eso es que tú necesitas calcular cuánto vale P de X. O sea, necesitas calcular esta distancia. Y si quieres calcular esa distancia, ¿cuánto debería ser, no? A X le tendrías que quitar C. Entonces la distancia sería X menos C. Claro, porque de aquí a X y C sería este pedacito. Entonces a X le quitas C, ese sería tu radio vector. O radio medio. Entonces en este caso, ¿qué es lo que tendremos? Tendremos que P de X es X menos C, el H de X en la función. Por lo tanto, tu volumen que se va a generar, va a ser nuevamente pi veces, 2 pi veces, discúlpenme, esto es 2 pi veces. 2 pi veces, acuérdate, hay un 2 pi ahí.
2 pi veces la integral desde A hasta B. Necesito colocar el P de X, en este caso X menos C, por la altura. Y la altura es F de X. Entonces estaría dado por esta formulita. Ese es cuando gira en torno a la recta X igual a C. El X está a la izquierda, ¿no? Podría estar a la derecha. O la recta podría estar a la derecha. Mira, ¿qué otra observación? Observación 1. Esa la habíamos dado, ¿eh? Después tenemos observación 2. Voy a ir a la siguiente página. Observación 2. Creo que aquí me he equivocado la fórmula pasada, ¿eh? La misma cosa. El eje X, el eje Y. Tengo tu región. Esa es la región R. Tiene una función y igual f de x. Entonces gira en torno a esa recta que estoy escribiendo aquí. X igual C. Entonces, si lo hago girar en torno a esa recta, se va a generar un volumen, ¿cierto? Se genera un volumen donde uno tendría que calcular la altura. Para eso calculamos, hacemos un... Aquí, por ejemplo, colocamos un elemento característico. Eso. Evidentemente le llamamos X, por lo tanto de aquí a aquí estaría el X, ¿no? Ese sería X. Si esto fuera X, entonces f de X sería la altura de ese rectángulo. Entonces, nuevamente aquí, el h de X es tu función. Ahora hay que calcular qué es lo que es P de X. P de X va a ser la distancia entre el punto medio del rectángulo y el eje de giro. O sea, P de X debería ser la distancia que hay desde este puntito a este puntito. ¿Y cuánto sería eso? Entonces P de X, AC, de aquí a aquí hay C unidades. Entonces a C tendrás que quitarle X. Tengan cuidado porque yo la clase pasada creo que me equivoqué aquí, ¿eh? Ahí en esta parte tengan cuidado. Claro, porque de aquí a aquí, este es X, y de aquí a aquí hay C. Eso es C unidades. Entonces si yo quiero calcular P de X, que es ese pedacito de ahí, entonces a C tendré que quitarle X. Y ya tendría que lo que es P de X. Por lo tanto, tu volumen que se genera al hacer girar la región en torno a esta recta igual, X igual C, va a ser, bueno, 2 pi veces la integral desde A hasta B. El P de X sería C menos X por tu altura, que es H de X. Bueno, ahí tendría la otra formulita. ¿Cierto? Ahora podría haber otra variante. ¿Qué otra variante podríamos tener? Por ejemplo, este fuera el eje X, este fuera el eje Y. Y tendríamos una función. Suponte tú que Y igual f de X. Y tiene una función que está por aquí abajo, por ejemplo. Otra. Ese es A y este es B. Tiene otra función, llámale tú Y igual G de X. Y tú quieres hacer girar esa región que tengo asegurada en torno, por ejemplo, al eje Y, por ejemplo.
¿no? Lo hacemos girar en torno al eje Y. Entonces, lo hacemos lo mismo. Tomamos un elemento característico. Ahí. Debería ser algo así, ¿no? Entonces, de aquí a aquí hay X unidades. Pero ahora hay que calcular la altura. ¿Cuánto sería la altura? La distancia de aquí a aquí. Entonces, en este caso, la altura debería ser la diferencia entre esas dos funciones. F de X menos G de X. Y el P de X es la distancia que existe desde el eje de giro, que en este caso el eje Y, al punto medio del rectángulo, que en este caso sería ser X. Por lo tanto, el volumen que se va a generar, ahí vienen todas las variantes, ¿no? 2 pi veces la integral desde A hasta B, el radio medio, entre caso P de X, que es X, por la diferencia entre esas dos funciones. Bueno, lo mismo tendríamos nosotros fórmulas equivalentes al caso anterior, cuando esa región gira en torno a una recta X igual a C. Las fórmulas son parecidas. Bueno, ese es el recuerdo. ¿Eh? Fin, recuerdo. Vamos a hacer ejercicio ahora. Lo espero un ratito. Papá, toma. Ok. Sí, pero después vas a necesitar igual.
Vamos a hacer ejercicio, ¿eh? De lo mismo que habíamos visto antes. Ya, ejercicio. O un ejemplo, más que nada, no había hecho ningún ejemplo. No, un ejemplo. A ver. Dice CAR, la región, dada por estas ecuaciones, ¿eh? La función es una función sencilla. Supone tú que fuera la raíz de x. Y x varía entre 0 y 1. Entonces dice encontrar el volumen. Encontrar el volumen que se genera encontrar el volumen del sólido, digamos. Encontrar el volumen del sólido. Llámale S, que se genera al hacer girar la región R, al hacer girar la región R en torno. Mira, vamos a calcular, vamos a formar las integrales nada más. Por ejemplo, A, en torno el eje Y. Cuando digo eje Y es x igual a 0. B, el eje x igual menos 1, por ejemplo. ABC, el eje, por ejemplo, x igual a 2. ABCD. El eje Y, perdón. Digo el eje Y, el eje X, por ejemplo. Cuando digo eje X significa Y igual a 0. Y ABC, bueno, eso, ABCD. El eje igual menos 1. Bueno, vamos a hacer la solución. Vamos a formar la integral. Las integrales son fáciles de calcular, ¿eh? Probar la integral es nada más. Entonces, si tú quieres darte cuenta, mira, a ver. Mira, tu región es esta. Bueno, para todos los casos. Tu región es esa. Solución. Tengo el eje X, el eje Y. Entonces tu región es, bueno, la función Y igual raíz de X, que sería esta, ¿no? Más o menos así. Entonces ahí está el 0 y ahí está el 1. Entonces esa región va a depender, pues. En el caso A, este es el caso A, gira en torno al eje Y. Gira en torno al eje de las Y's. Entonces, uno puede aplicar cualquiera de los métodos que hayamos dado. Entonces, por ejemplo, podemos aplicar el método anterior. Para ello tomamos el método de la cáscara, perdón, el método de los anillos cilíndricos. Entonces tú tomas un elemento aquí, vamos a colocarlo en azul o en azul. Entonces tomas un eje X aquí, tomas el X de aquí.
y tomas tu elemento característico. Si lo tomas así, entonces te das cuenta que ese elemento es paralelo al eje giro. Ese elemento es paralelo al eje giro. Entonces, por ser paralelo al eje giro, usamos el segundo método. Método de los anillos, método de los anillos cilíndricos, así le llamamos, ¿no? O de las capas cilíndricas, ¿no? Si es así, entonces tu volumen, porque voy a marcar el otro método, ¿no? Tu volumen, ¿qué es lo que sería? 2pi veces, porque tu P de X en este caso es X. 2pi veces la integral de 0 y 1 de P de X sería X por tu función, por tu altura, y la altura es F de X en este caso, ¿no? O sea, raíz de X. Y ese sería tu volumen. ¿Ya? Sería tu volumen. Ahí ¿cuánto quedará tu volumen? 2pi veces, integral entre 0 y 1. X es un medio, ¿no? ¿Cuánto es X por X elevado a un medio? Es X elevado a ¿cuánto? 1 más un medio, 3 medios. X elevado a 3 medios. Si quieres calcular la integral, entonces 2pi veces. X elevado a 3 medios más 1, 5 medios. X elevado a 5 medios. Dividido por 5 medios o multiplicado por 2 quintos. Y eso lo evalúa entre el X igual a 0 y X igual a 1. Entonces, si lo quiero resolver, eso va a ser 2, 4pi dividido por 5. Y bueno, eso, porque X elevado a 5 medios menos 0, ¿no? Esa sería la respuesta, unidades de volumen. ¿Ok? Están calladitos, ¿ah? Ok. Ya ese en el caso A. Podríamos hacer el método del disco también, ¿ah? Perfectamente. Pero bueno, como no me preguntan, sigo nomás, ¿no? El B. ¿Cómo hacemos el B? Gira en torno a la recta X igual menos 1. Bueno, tú tienes tu región. Esa región. ¿Qué sería, no? Ese es R. Y gira en torno a esta recta X igual menos 1. Ahí gira en torno a esa recta. ¿Cuál va a ser el volumen generado? Bueno, tú vas a un elemento característico nuevamente. Ahí. Ese va a ser tu X. Punto medio. Ahí tienes tu pequeño rectángulo. Este es X, ¿eh? No me quedo como rectángulo, pero bueno. Entonces, punto medio X es X. De aquí a X es X. Entonces, según lo que hayamos visto antes, yo necesito que es lo que es P de X, pero P de X, ¿qué es lo que va a ser? La distancia desde el punto medio al eje de giro. O sea, P de X es esto de aquí hasta aquí. Eso es P de X. Entonces, si tú quieres aquí P de X, ¿cuánto será P de X aquí? Esa distancia. ¿Cuánto vale esa distancia?
Chiquillo, ¿cuánto vale esa distancia? Bueno, ¿cuánto vale la distancia aquí hasta aquí? Porque es distancia, ¿no? Si esto fuera menos 1, esta distancia sería 1 ahí. Por lo tanto, la distancia será x más 1 ahí, no queda otra. X más 1. X menos c decía la fórmula. Y la altura es tu función. Te vas a raíz de x. Por lo tanto, el volumen que se genera va a ser igual a 2pi veces la integral entre 0 y 1 de tu función. Aquí tendría que ir p de x, en este caso x más 1, por la altura que es raíz de x de x. Eso sería. Habría que calcular esa integral. Bueno, usted calcula la integral, ¿no? Vamos a calcular los volúmenes, ¿no? La formulita. Eso. Ahora, si gira en torno a la recta x igual a 2, fíjate que aquí el elemento también es paralelo al eje de giro. Así que el método es el método de los anillos cilíndricos o de las capas cilíndricas. ¿Cómo será para el C? Gira en torno a la recta x igual a 2. Vamos a ver. C, x igual a 2. Lo mismo. Eje x, eje y. O algo parecido, ¿no? Tu función, que sería esto. C de 1, esa es tu región. Y gira en torno a la recta. ¿Cuál era? X igual a 1. A ver, ¿cómo estamos hecho? Era x igual a 1, ¿no? No me gustó el x igual a 1, ¿eh? No, x igual a 2. Esto dice x igual a 2. Ahí dice. X igual a 2. Después el eje x. X igual a 2. Bueno, x igual a 2 está por aquí. Y gira en torno a esa recta. O sea, el giro va a ser aquí. Entonces genera un volumen. Nuevamente, tú tomas un elemento característico aquí. Entonces aquí le llamas x. Ahí tu elemento característico. Entonces necesitas calcular la altura de ese rectángulo, que en este caso la altura es fácil calcularla, es h de x, f de x, que es raíz de x, y p de x va a ser la distancia que hay desde el punto medio esa, a tu eje de giro. Ese será p de x. Entonces, ¿cuál sería p de x según mi elemento que yo calculé? Bueno, de aquí a aquí hay 2 unidades. De aquí a aquí hay 2 unidades. Ah. Esas son 2 unidades. Hay 2 unidades. Así que bueno, en la altura es tu función, que en este caso vale raíz de x, y tu p de x va a ser la distancia desde el punto medio del rectángulo a tu eje de giro, lo que yo estoy marcando ahí. Por lo tanto, debería ser 2 menos x. Fíjate que el elemento nuevamente es paralelo al eje de giro. Por lo tanto, el método de los
anillo cilíndrico, o de las capas cilíndricas. Por lo tanto, tu volumen, ¿cómo quedaría? Tu volumen. Bueno, va a ser 2pi veces la integral entre 0 y 1 de p de x, que en este caso sería 2 menos x, por tu altura. Raíz de x. Entonces, ahora hay que calcular esa integral. Ya el último, d. ¿Cómo será el d? El d, ¿qué es lo que era el d? Gira en torno al eje x. Esa es la misma región. Esa es tu región. 0, 1. Pero gira en torno al eje de la x, ¿eh? Ahí. Entonces, si gira en torno al eje de las x, y tú tomas un elemento aquí, ahí. ¿Cuál es el problema? Si tomas el elemento así, este elemento que está acá, si te das cuenta, es perpendicular al eje de giro. Si es así, fíjate la diferencia del otro. Acá era paralelo al eje de giro. Acá es perpendicular al eje de giro. Así que si lo tomas así, hay que usar el método del disco. Usar método del disco. Entonces, si uno usa el método del disco, ya no es el método anterior. Eso es pi veces la integral desde 0 a 1 va a tu función al cuadrado. Es la raíz de x al cuadrado. Yo no estoy aplicando el método anterior, sino el método que ya hemos visto en las clases pasadas. Método del disco. O sea, pi veces la integral entre 0 y 1 de x de x. Si tú lo quieres calcular, es x cuadrado medio y evalúa entre el x igual a 0 y 1. Por lo tanto, es pi medio. Pi media unidades de volumen. Entonces hay que tener cuidado, ¿eh? Cómo tomamos los elementos. O son paralelos al eje de giro, como el ejemplo anterior, paralelo al eje de giro, y ahí usamos el método de las capas cilíndricas. En cambio, cuando es perpendicular al eje de giro, usamos el método del disco. Ok. Bueno, más ejercicio en la guía. Más ejercicios. En el texto guía. Ok. No sé si hay duda. Si no, vamos a ver otra cosita. Si no hay duda, vamos a hacer otra cosita.
Bueno, veamos otra cosa entonces. Si ustedes quieren así, vamos a hacer otra cosa. Bien, mira, vamos a ver lo que se llama integrales impropias. Vamos a pasar a otro capítulo. ¿Qué capítulo? Otra sección. Que se llama integrales impropias. Mira, en todos los casos anteriores, en las integrales anteriores, por ejemplo esta, de A hasta B, de una f de x de x, la integral anterior, esta función integrando, la función integrando, f de x, es continua, para poder calcular la integral, es continua en el intervalo dado, en la b. Ahora, podríamos relajar un poquito esta hipótesis y pensar que la función no es continua. Y cuando la función no es continua, es continua y el intervalo AB es acotado. Es decir, tanto A como B son números finitos. Entonces, cuando hablamos de integrales impropias, es cuando relajamos un poco de estas cosas. Podría ocurrir que la función f de x no fuera continua en el intervalo. Entonces, cuando no es continua en ese intervalito, hablamos de integrales impropias. Y cuando el intervalo AB no es acotado, también hablamos de intervalos impropios. Entonces, vamos a relajar un poquito las cosas anteriores. Relajaremos a lo anterior. Relajaremos lo anterior. Considerando dos casos. El primer caso, llámale I, es cuando el intervalo AB no es acotado. El intervalo no es acotado. Y el otro caso es cuando la función f de x no es continua en el intervalo AB. Este f de x no es continua en AB. En cualquiera de estos dos casos, cuando ocurre cualquiera de estos casos, esta integral desde A hasta B de f de x se le llama integral impropia. ¿Ya? Esos son los casos que vamos a ver ahora. Entonces vamos al caso I. Aquí alcanzamos a ver el caso I, cuando el intervalo no es acotado. Entonces, caso I. Vamos a suponer que el intervalo no es acotado. Entonces hablamos de integrales impropias. Vamos bien. Primer caso. Vamos a llevarle A. Dentro de todos estos casos hay subcasos A. Entonces supongamos que F es continua. F es continua
un intervalo en un intervalo de la forma a más infinito. Viste que ya no es acotado ya, a más infinito. Entonces definimos ese integral desde a hasta más infinito de f de x. O sea, si tú lo miras geométricamente, mira. Entonces podríamos tener una función que parte desde a aquí. Suponte que fuera parte desde a. Cualquier función, y después se te da al infinito, por ejemplo. Suponte tú que se te da al infinito ahí. Hace eso. Al infinito. Entonces, ¿qué es lo que haces tú? Tú integras desde a hasta un cierto t, no sé cómo llamas cualquier cosa aquí. Llámale t mayúscula. Puede ser cualquier cosa. ¿Eh? Llamarle t. O p, lo que tú quieras. Ya, llamémosle t. Integra desde a a t, calcula ese integral, calcula ese pedacito de área, y después hago tender t al infinito. O sea, tú calculas aquí la integral desde a a t. Ese sería una integral cualquiera de f de x de x. Y hace extender el límite cuando t tiende al infinito. Entonces, si este límite existe, diríamos que la integral del lado izquierdo converge. Entonces, si tal límite existe, vamos a decir que la integral del lado izquierdo de esa igualdad existe, ¿eh? O converge. En caso contrario, vamos a decir que diverge. Entonces, vamos a escribir eso, ¿eh? Vamos a llamarle asterisco. Llamémosle asterisco. ¿Qué explico de nuevo, Javiera? Estoy leyendo el chat. Profesor, ¿lo puede explicar de nuevo? ¿Pero qué cosa? Esto. Me imagino que esto. Lo que digo yo, ya lo voy a explicar de nuevo. Ya. Ok. Entonces, yo lo que quiero que se llama la integral impropia que están acá. La integral impropia, cuando uno calcula este tipo de integrales, las comunes, las que habíamos hecho nosotros, todo lo que habíamos visto anteriormente, siempre el a y b eran finitos. Si el a y b no fue infinito, el b fuera más infinito, por ejemplo, que el caso de acá, ¿viste? A, b, el b ya no es un número real, entonces en este caso uno habla de integral impropia. Y el otro caso, que ya no lo vamos a ver hoy día, la próxima clase, es cuando la función no es continua. Entonces, cuando no es finito, por ejemplo, de a más infinito, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cómo define la integral? Entonces, primero vamos a tener que suponer que f es continua, es un intervalo de la forma a más infinito. Entonces, definimos la integral de a más infinito, f de x de x. ¿Cómo sigue? Mira. ¿Cómo sigue? Voy a borrar aquí. Mira. Uno calcula esa integral desde, por ejemplo, esta fuera tu función. Esta es tu función. Esa es la que está en rojo. No me quedó muy bonita la función, ¿eh? Voy a explicarlo de nuevo. Entonces tu función parte desde A, qué sé yo, y después sí, puede bajar, qué sé yo, hasta el infinito, sigue, porque da de A al más infinito. Y tú quisieras calcular el área bajo la curva. Pero el área de la curva total, mira, ahí.
Total. Pero está al infinito. Tú no puedes seguir ahí, no puedes ir al infinito. Entonces, para ello, tú cortas aquí, cortas hasta un t. Es una variable cualquiera, ¿no? Yo le llamé t. Y calcula el área bajo la curva, si esta fuera tu función. El área bajo la curva, desde A hasta T, eso que estoy escribiendo aquí, pues eso, ese pedacito, hasta T. Hasta T, todo lo que está aquí, hasta T, de A hasta T, área bajo la curva. Pero para que tenga sentido el más infinito aquí, tú vas a extender el T, lo vas a extender al infinito. Entonces tú calculas el límite de esa expresión. Es una definición nomás. Calculas el límite. Límite, SM, ¿no? Límite. Cuando T tiende al más infinito. Entonces puede que el límite no exista. Si no existe, vamos a decir que el integral del lado izquierdo diverge. Si este límite existe, vamos a decir que el integral del lado izquierdo converge. Es una definición. Entonces, si el límite asterisco, si el límite asterisco existe, diremos que la integral converge. Del lado izquierdo, ¿no? Converge. En caso contrario, diríamos que diverge. Que diverge. Ya, nada más que eso. Bueno, de la misma manera, o de manera análoga en realidad, de la misma manera, de manera análoga en realidad, de manera análoga, voy a escribir aquí abajo, de manera análoga. Ya. De manera análoga, definimos este integral, por ejemplo, desde menos infinito a un punto cualesquiera arriba, llámale D a esto. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Simplemente calcula una integral desde T a B, así, este es como dice el vector de T a B, de f de x de x, y hacemos tender T al menos infinito. ¿Ok? O sea, geométricamente tú tienes esto, más o menos, ¿no? Tu función podría ser esta, ¿no? Va al menos infinito aquí, sigue para acá, después sigue hasta toda la vuelta que tú quieres y llega hasta aquí. Hasta un B. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tú tomas un T aquí y calcula el área bajo la curva ahí. La integral de T a B. De T a B sería el área bajo la curva. Pero ese T lo hace tener a menos infinito, para que tenga sentido esto. Entonces, si el límite que está acá existe, nuevamente, vamos a decir que la integral converge. Dos asteriscos, llámale tú algo. Si el límite dos asteriscos existe, diremos que la integral converge. Integral converge. En caso contrario, diverge. En caso contrario,
Diríamos que diverge. Ese es el otro caso. Finalmente, vamos a definir, finalmente, definimos una integral que va desde el menos infinito al más infinito de f de x de x. ¿Cómo la definimos eso? Bueno, lo vamos a definir como la integral desde menos infinito a un punto c, f de x, donde c es un número real cualesquiera, y ese de menos infinito a c se trabaja como dos asteriscos, más la integral de c al más infinito de f de x, donde la integral de c al más infinito se trabaja como el caso anterior, donde c es un número cualesquiera, un número real cualesquiera, donde c, tú lo eliges, donde c es un número real fijo, cualesquiera pero fijo, cualesquiera. Tú lo eliges. Fijo, ¿ah? Eso. Ahora, vamos a decir que la integral entre asterisco converge si ambas integrales convergen, ¿no? En caso contrario, vamos a decir que divergen. Entonces, diremos que vamos a decir que entre asterisco converge si tanto la integral de menos infinito a c de f de x y la integral de c a más infinito de f de x convergen. Las dos tienen que converger, ambas convergen. Si esta, y por eso digo un i, convergen. Convergen. En caso contrario, vamos a decir que divergen. En caso contrario, diremos que divergen. Ya. Eso. Por ejemplo, mira, calcular. Estudiar la convergencia. Calcular. Estudiar la convergencia en realidad, ¿no? Convergencia, CB significa convergencia de. A ver, un ejemplo aquí, 1. La integral desde 0 más infinito, por ejemplo, de elevado a menos x de x. Y 2 vamos a calcular la integral, por ejemplo, desde 1 a más infinito, de 1 partido por x de x. Ya esas dos, ¿eh? ¿Cómo lo haríamos? Bien, pues, ¿cómo se hace eso?
Inmediatamente ustedes saben que esto es una integral impropia, porque si ven un intervalo, desde 0 al más infinito, un intervalo no acotado. Lo mismo pasa con 1 más infinito. Se ve impropia. La identifica inmediatamente. Entonces, de 0 al más infinito se trabaja como el primer ejemplo. Aquí, ¿viste? Desde 0 al más infinito. Calcula la integral de 0 a un número y después ese número lo hace tender al infinito. Esa es la definición. Ya, vamos al caso 1. 1. Voy a volver a repetir la integral desde 1 decía, ¿no? O desde 0. Desde 0, ya. De 0 a más infinito. Desde 0 a más infinito. De tu función elevado a menos x. Bueno, primero que nada, tu función, aquí, tu función f de x es elevado a menos x. Esta función evidentemente es continua en todo su dominio. En el dominio dado es continua. Primero tienen que ver eso. Tienen que ver eso. Es continua en 0 más infinito. Que es un intervalo no acotado. Luego, por definición, la integral desde 0 a más infinito de elevado a menos x de x simplemente va a ser un límite cuando t tiende a más infinito de la integral entre 0 y t de elevado a menos x de x. Entonces vamos a calcular esa integral y después vamos a extender t al infinito. Entonces va a ser límite cuando t tiende al infinito. Y la integral, ¿cuál es la integral de elevado a menos x de x? Ese menos elevado a menos x más una constante, ¿no? Entonces va a ser límite y tú calculas esa integral, que es menos elevado a menos x, y eso lo evalúa entre 0 y t. Ahí está. O sea, si tú quieres, va a ser menos aquí, calculas el límite. Cuando t tiende a más infinito, y ahí debería ser, bueno, podemos colocar 1 partido por x, 1 partido por elevado a x si tú quieres. Y eso lo evalúas entre 0 y t. ¿Cierto? Bueno, eso va a ser menos el límite cuando t tiende al infinito, más infinito, y evaluamos, a ver, tiene que ser 1 partido por elevado a t, menos, lo evaluamos en 0, menos 1. Entonces, cuando t es grande, el 1 partido por elevado a t, cuando t es grande, eso tiene que tender a 0. Cuando t es grande, ¿o no? Claro. Por lo tanto, esa integral te va a darte menos. Es 1 partido por elevado a t, cuando t es grande es 0. Te va a darte menos 1. Entonces la respuesta sería 1. Entonces, como esto es un número real, entonces la integral converge. De 0 a más infinito, de elevado a menos x de x, converge. Converge. Más aún, no solamente converges, tú sabes que tu valor vale 1. Vale 1. Ahora, si tú quieres ver qué significa geométricamente,
geométricamente tú tienes esto, ¿no? Ahí. Está el eje X, está el eje Y. Y tu función parte desde 1, porque cuando y vale 0 vale 1, parte de aquí, desde 0. Y como es una exponencial, una forma negativa, va así, ¿no? Vale, sí. Y se acerca a 0, que tanto como uno quiere, pero nunca lo toca, ¿eh? Esa sería tu función. Ahí tendría tu función y igual elevado a menos x. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Geométricamente estás calculando el área bajo la curva ahí. Entonces, si tú quieres calcular el área bajo la curva, ahí parece que no llega al infinito, pero no es así. Se acumula y se acumula tomando un valor 1. Esa es la idea. Ok. Mira, veamos el otro ahora. El otro ejercicio era desde el 1 al más infinito, 1 partido por x de x. ¿Eh? Vamos a tener que ir a la otra pantalla. Entonces, el ejercicio 2 decía la integral desde el 1 al más infinito de 1 partido por x de x. Más infinito positivo. Entonces, en este caso, tenéis que tú tenés claro que tu función integrando es 1 partido por x. El problema que tiene esto, en donde no es continuo cuando el x vale 0. Pero estoy en integral 1 más infinito, así que es continua esta. Es continua. En un intervalo dado. Luego, por definición, la integral desde el 1 más infinito de 1 partido por x de x, bueno, va a ser un límite nuevamente. Cuando t es grande, y tú calculas la integral de 2 a 1 a t, de 1 partido por x de x. Primero calculas la integral, después tomas el límite. Bueno, ¿cuál es la integral de 1 partido por x de x? Todo el mundo sabe que es el logaritmo valor absoluto de x, ¿cierto? Entonces, tú calculas esa integral, el logaritmo, en valor absoluto de x, y eso está evaluado entre el 1 y t. Entonces tomas el límite. Cuando t tiende al más infinito, bueno, logaritmo en valor absoluto de t menos logaritmo de 1 a 0. Así que lo que tendría que calcular es este límite. T tiende al infinito del logaritmo de t. ¿Y dónde va esa cosa? Cuando t es grande. El logaritmo es así, ¿eh? Si tú calculas el logaritmo es así. ¿Cómo el logaritmo parte de así? El logaritmo viene así, ¿no? Pero se va hacia arriba. Ese es 1. Entonces, cuando x es grande, esto se hace también grande. Entonces, este es más infinito. Entonces, por no ser un número real, como es real, entonces la integral diverge. Por lo tanto, por no ser real, la integral desde 1 al más infinito de 1 partido por x de x diverge.
Diverge porque esto no es real, ¿ya? Más infinito es un número, no es un número, es un concepto, no es real. Cuando es un número real, converge. Entonces, en este caso, diverge. Bueno, no alcanzo a hacer más ejemplos. Ustedes podrían hacer otro ejemplo. A ver si lo vamos a hacer para la próxima clase. 3. Calcular, por ejemplo, la integral desde menos infinito. Ya no lo voy a hacer hoy día, ¿sí? No alcanzo. A más infinito. De elevado a x dividido por 1 más elevado a x. Por ahora queda de tarea. Vamos a tratar de hacerlo la próxima clase. Ok. Lo vamos a dejar hasta aquí. Fin clase hoy día. Ya pues, eso sería todo por hoy día. Así que los vemos mañana. Espero que lo hayan entendido. Vean el texto guía, aparecen más. Ah, parece que de esto no hay, ¿eh? Bueno, vean el texto guía para ver las cosas de volumen, por lo menos. Creo que en el texto guía no hay de esta integral impropia. Voy a tener que mirar eso. Bien, los vemos. Chao, chao. Bueno, chao a todos. Traten de hablarme en la próxima clase, me siento muy solo. Bueno.